Vamos a continuar con este ciclo de conferencias magistrales como parte del cuarto Congreso Internacional de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. En este caso, desde España, desde la Universidad de Valencia, nos acompaña la doctora Julia Olmos. Ella ha hecho una tesis, su tesis doctoral se basa en el estudio de la transferencia de conocimiento de las universidades españolas hacia la sociedad. Y justamente una de las últimas preguntas que le hicieron al presidente de la Federación de Cámaras del Ecuador iba en relación a eso, en relación a cómo las universidades pueden ayudar, colaborar para el crecimiento y el desarrollo económico de nuestra sociedad. Entonces, está muy acorde el tema que vamos a ver ahora para continuar con esta discusión, con este análisis, debate, con respecto a la labor, al rol que tiene la universidad en la sociedad. Así que demos un caluroso aplauso a Julia Olmos, quien se presenta por primera vez en nuestra universidad. Bienvenida, Julia. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿No hay retorno? Sí, Julia, muy bien, muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil y al comité organizador la invitación para poder participar en este evento, como bien apuntaba, ¿no? Por primera vez. Espero poder volver a repetir. Y escuchando las charlas anteriores, pues mi impresión era que mi charla era un poquito diferente a las que se han impartido esta mañana, si bien, como comentaba, está relacionada, ¿no?, con esta última pregunta de intentar conectar universidad y entorno. En el caso concreto de la pregunta anterior era entorno empresarial. Y bueno, pues cómo se puede intentar pues fortalecer estas relaciones para que al final pues la investigación, ¿no?, que se financia, sobre todo la que se financia con fondos públicos, pues pueda revertir en la sociedad, ¿no? Mi perfil es un poquito diferente, tengo un perfil más académico. Mi tesis doctoral pues estaba relacionada con el análisis de los procesos de transferencia de conocimiento en el área de humanidades y ciencias sociales. Y esa es la línea de investigación que he estado siguiendo desde 2014, pero desde el punto de vista de la academia, ¿vale? Desde el punto de vista de los investigadores. Entonces, claro, como imaginarán, cuando vi que la temática del congreso era sobre la cooperación universidad-empresa, pues pensé que era una gran oportunidad, ¿no?, para intentar pues presentar pues algunos de los resultados que hemos estado llevando a cabo en España, algunos de los proyectos de investigación, sobre cómo los investigadores en España transfieren conocimiento a su entorno académico e intercambian conocimiento pues con otros agentes sociales. Entonces, la presentación que voy a realizar se estructura principalmente en dos bloques principales. El primer bloque está centrado en intentar caracterizar, ¿no?, cómo se transfiere conocimiento al entorno, a quién se transfiere ese conocimiento, cuáles son las principales barreras que perciben los investigadores para poder participar en actividades de transferencia e intercambio de conocimiento. Y luego un segundo bloque, que quizá me parece el más interesante, que es, pues a partir de esos resultados, intentar reflexionar qué es lo que puede hacer la universidad para ayudar a que un mayor número de investigadores estén involucrados en este tipo de actividades, o desde los responsables de la política científica también, qué medidas se pueden intentar fomentar para aumentar la participación en estas actividades, ¿no?, denominadas de tercera misión universitaria, ¿no? Para aquellos que no estén familiarizados, pues la primera misión es la docencia, la segunda es la investigación y la tercera pues el conectar con la sociedad, ¿no?, y transferir e intercambiar conocimiento. A ver, aquí. Muy bien. Como no sé cuántos de ustedes están familiarizados con la literatura académica, me había parecido pertinente empezar con esta pequeña introducción. No sé si esto lo puedo retirar. No, bueno. Empezar con esta pequeña introducción sobre cómo han ido evolucionando los conceptos y los enfoques, ¿no?, para abordar el estudio de las relaciones ciencia-sociedad. Tal y como se puede apreciar en la diapositiva, se observa que ha habido una evolución clara desde unos enfoques más restringidos, más sesgados, ¿no?, que se centran en el estudio de la comercialización de la tecnología y de la transferencia de tecnología,
principalmente mediante la licencia de patentes, por ejemplo, o la creación de empresas nuevas. Y conforme ha ido avanzando el tiempo, se ha ido adoptando pues, unos enfoques más amplios, más inclusivos, que no solo se centran en la transferencia de tecnología, sino en la transferencia de conocimiento en su sentido más amplio, ¿vale? Y no solo la transferencia al entorno empresarial, sino también a otros actores del entorno socioeconómico que no necesariamente tienen que ser empresas, que pueden ser a la administración pública, a fundaciones, a otro tipo de entidades que también pueden beneficiarse del conocimiento académico, ¿no? Y cuando estaba escuchando al ponente anterior, que he tomado aquí alguna nota, ¿no? Estaba comentando Miguel Ángel, ¿no? El tema de la importancia, ¿no? De las relaciones universidad-empresa y de innovar y de la innovación y de la tecnología, me atrevería a decir que también de la innovación no tecnológica. Por ejemplo, desde las ciencias sociales, desde la gestión de las organizaciones, se puede ayudar a las empresas a gestionar mejor las organizaciones, tomando decisiones estratégicas adecuadas, ayudando a gestionar mejor los recursos humanos, por ejemplo, en tiempos de pandemia, ¿no? Toda esta adaptación del teletrabajo, etcétera, que ha habido que hacer. Entonces, un poco una de las ideas que ya avanzo, ¿no? Y que quería lanzar es que cuando pensamos en relaciones universidad-empresa, me parece una visión muy restringida y habría que pensar más en relaciones ciencia-sociedad en general o universidad-sociedad con diferentes agentes y que no solo se basa en transferir tecnología, sino transferir conocimiento en general en función del tipo de conocimiento que pueda ser susceptible, ¿no? De tener un impacto más allá del ámbito académico en diferentes agentes, ¿no? Y es por eso que, bueno, en la transparencia aparece de color azul esta idea de intercambio y transferencia de conocimiento, ¿no? Con actores sociales, ¿no? Y lo que se pretende con esta terminología es la idea de bidireccional en los flujos de conocimiento, no necesariamente siempre la universidad aporta conocimiento al entorno social, que sí, sino que nosotros, académicos, también aprendemos de estas interacciones. La idea de conocimiento, no solo tecnología, ¿vale? Conocimiento en su sentido más amplio, que puede ser tecnología, pero puede materializarse, ¿no? en otro tipo de outputs, y la idea de actores sociales en general, no necesariamente empresariales, ¿vale? Entonces, lo que me gustaría presentar hoy es un poquito un estudio que hicimos en el contexto español y centrarme en tres aspectos principales, ¿no? El primero está relacionado con qué mecanismos y qué actividades utilizan los investigadores en España para relacionarse con su entorno. En segundo lugar, con quién se relacionan, con qué tipo de entidades económicas, sociales se establecen estas relaciones. Y por último, cuáles son las principales barreras que perciben los investigadores para establecer estas relaciones y los beneficios también percibidos, ¿no? Cuáles son los resultados de estas colaboraciones que se establecen. Un poquito para contextualizar los resultados del estudio que os quería presentar. Básicamente, estos resultados provienen del proyecto Extra, que fue un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que considero que era un poquito ambicioso, ¿no? Ambicioso en el sentido de que uno de los objetivos de este proyecto era pues, intentar conocer cómo se relacionan los investigadores, ¿no? del sistema público español de ciencia con su entorno académico. Y entonces para ello lo que hicimos fue buscar a través de la Web of Science, ¿no? Que es una base de datos que contiene publicaciones científicas, a todos los investigadores afiliados a una institución española que habían publicado como mínimo un artículo científico en un periodo determinado, ¿no? De 2012 a 2014. Y encontramos que habían más de 50.000 investigadores en esa situación, por lo tanto ambicioso en el sentido de que nuestro objetivo fue una población objetivo de más de 50.000 investigadores, ¿no? Que se dice pronto, pero es una barbaridad. Y entonces, bueno, pues lo que hicimos fue identificarlos, identificar sus correos electrónicos y enviarles un cuestionario online, ¿vale? Que finalmente lo que recibimos fue más de 10.000 respuestas válidas, que representa un 21%, ¿no? Uno de cada 5 investigadores que recibieron el cuestionario, bueno, pues lo rellenaron de manera correcta y pudimos utilizar estos datos pues, para llevar nuestro estudio, ¿vale? Entonces, básicamente los
3 o 4 resultados principales que voy a presentar se derivan de este proyecto, en el que todavía estamos trabajando en la explotación de los datos. Entonces, bueno, lo que voy a presentar son algunos descriptivos, ¿no?, para caracterizar un poco las interacciones y las relaciones ciencia-sociedad en el contexto español. La primera cuestión que quería matizar es el tipo de mecanismo de transferencia e intercambio de conocimiento, ¿no?, que incluimos en este cuestionario. Incluimos muchas actividades diferentes que van, por ejemplo, en la primera columna desde proporcionar asesoramiento externo en respuesta a alguna consulta puntual de algún actor no académico, de alguna empresa, de algún responsable de política, por ejemplo, ¿vale? En la columna del medio vemos actividades formales, por ejemplo, los contratos de I+D, ¿no?, la investigación contratada, que una empresa venga y te contrate para alguna actividad de investigación y desarrollo. Y en la tercera columna, actividades de comercialización, ¿vale? Normalmente suele ser la licencia de patentes, de derechos o de derechos de propiedad intelectual u otros tipos de derecho de propiedad industrial, o la creación de empresas de spin-off basadas en los resultados de investigación y, como comentaba Miguel Ángel antes, o basadas en el know-how, ¿no?, del investigador, que está ahí escrito también. Entonces, básicamente lo que hicimos fue clasificar las diferentes actividades que habíamos identificado en la literatura en 3 categorías. La primera categoría son mecanismos informales, y los denominamos informales porque son mecanismos, son actividades que no se canalizan a través de la institución, por ejemplo, de la universidad. Es decir, que la universidad no tiene un registro, no tiene conocimiento de que estas actividades se están realizando, ¿vale? Por lo tanto, son actividades que son invisibles a la universidad, por decirlo de algún modo. En segundo lugar, las actividades formales, que sí que se canalizan, ¿no?, por ejemplo, a través de una oficina de transferencia de tecnología que puede tener la universidad y que realiza pues toda la gestión, toda la burocracia para firmar un acuerdo, un contrato, un convenio entre las dos partes. Y por último, las actividades de comercialización, que básicamente es comercializar los resultados de investigación, pues, como he dicho, a través de licencias y de creación de empresas, ¿no?, de spin-off. Entonces, teniendo en cuenta un poquito lo que está incluido, ¿no?, en cada una de estas categorías, un primer resultado que obtuvimos es que, bueno, pues independientemente de si eran investigadores que trabajaran en la universidad o en centros de investigación o en hospitales, porque también teníamos investigadores afiliados a hospitales, la tendencia era clara, es decir, alrededor del 80% de las actividades de intercambio y transferencia de conocimiento y de los mecanismos empleados eran que habían empleado les preguntábamos por los últimos 3 años, es decir, usted en los últimos 3 años ha utilizado alguno de estos mecanismos o ha participado en alguna de estas actividades de intercambio y transferencia al menos una vez, ¿no? Y lo que vimos es que el 80%, alrededor del 80% de la muestra, ¿vale?, declaraban haber utilizado mecanismos informales. Alrededor de entre el 62 y el 68 mecanismos formalizados a través de su institución, y tan solo un 12, 10, 15% habían participado en actividades de comercialización. ¿Qué nos dice este resultado? Bueno, pues como he comentado antes, las actividades más frecuentes para establecer interacciones, ciencia-sociedad, son informales. ¿Y esto qué quiere decir? Que no están canalizadas a través de la institución y que la institución no es consciente de que realmente los investigadores sí que están participando en gran medida en estas actividades. Y el problema viene cuando estas actividades informales luego no se materializan en un contrato, en un convenio formal que les dé visibilidad, ¿vale? Y un poco el mensaje aquí que quería transmitir es que no debemos limitarnos a medir lo que es fácil de medir, ¿no? Es fácil de medir una licencia de una patente, número de empresas que se han creado con resultados científicos, número de contratos, ¿no?, canalizados a través de la Oficina de Transferencia de Conocimiento, pero a pesar de que sea un reto, uno de estos desafíos que se tienen que abordar es intentar darle una mayor visibilidad pues a estas actividades, ¿no?, que se realizan de manera informal, más que nada porque son las que predominan, al menos en el contexto español. Aquí en esta tabla lo que he hecho es
presentar los resultados, ¿no?, en función del grupo de mecanismo de interacción, pero por áreas científicas. ¿Y por qué he hecho esto? Bueno, pues porque otras de las conclusiones principales que obtuvimos en el proyecto era que existen diferentes patrones de colaboración por áreas científicas o por áreas del conocimiento. Por ejemplo, en el caso de las humanidades, que es la que he señalado con la flecha, vemos que se utiliza un alto porcentaje de encuestados declaran, ¿no?, haber utilizado mecanismos informales. Sin embargo, es el área donde menos mecanismos formales se utilizan. Entonces, alta informalidad, baja formalidad, eso deja ahí un margen de muchas actividades que la universidad no es consciente que se está realizando, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es importante tener en cuenta las características de cada área del conocimiento, los patrones de colaboración, porque luego a la hora de elaborar políticas y a la hora de elaborar acciones para el fomento de la transferencia, es muy importante tener en cuenta esas especificidades de cada área para no perjudicar a ninguna de ellas y para que los incentivos o la promoción de la transferencia surja efecto, ¿vale? Si una universidad dijera que a partir de ahora la promoción de la carrera de investigación se va a medir, o sea, uno de los criterios que se van a emplear va a ser la licencia de patentes y las spin-offs y los contratos de I+D. Pues evidentemente ahí los investigadores de humanidades tendrían poco incentivo a hacer nada porque no es el tipo de mecanismo que ellos emplean. Entonces, un poquito aquí la idea es esa sensibilización, ¿no?, por las diferencias que existen, ese reconocimiento y la integración, pues, de estas diferencias en la política tanto universitaria como de política científica, ¿vale? En esta transparencia, si bien en las anteriores me centraba en qué mecanismos se utilizan para interactuar, en esta nos centramos más bien en identificar con qué actores no académicos colaboran los investigadores, al menos en el contexto español, ¿no? Y entonces lo que vemos es que un 55% de ellos declaran haber colaborado, mantenido interacciones con empresas, pymes un 31%, pequeña y mediana empresa, grandes empresas un 24%, suma un 55%, pero también vemos que hay muchas otras entidades, tipos de entidades, que pueden beneficiarse de estas colaboraciones. Por ejemplo, administración pública un 28%, es decir, más de uno de cada cuatro investigadores declaraban haber colaborado con la administración pública, también con instituciones privadas sin ánimo de lucro, como las fundaciones o los organismos no gubernamentales, otro 15%, ¿vale? Entonces, bueno, pues está claro que estos resultados confirman que las empresas son el actor no académico con el que más interactúan los investigadores de las universidades y de los centros públicos, los centros de investigación, pero es importante entender que no son el único agente no académico que se puede beneficiar. Y si volvemos a hacer el mismo análisis que he hecho anteriormente y vemos cómo son estos patrones de colaboración por área, observamos lo que se ve en esta tabla, ¿no? Que, por ejemplo, si volvemos al tema de las humanidades, y suelo referirme a las humanidades porque mi tesis doctoral era en el área de humanidades y ciencias sociales, y porque es un ejemplo claro, ¿no? Es un ejemplo claro de que un enfoque estrecho de transferencia de conocimiento, de centrar mecanismos de comercialización, no vale para todas las áreas. Y aquí, por ejemplo, lo que vemos es que en humanidades solo un 12 y un 7, 12 y 7, un 19% de los investigadores de humanidades habían colaborado al menos una vez con empresas, mientras que estas cifras aumentan hasta un 25 y un 14% cuando nos centramos en administraciones públicas e instituciones sin fines lucrativos. Pero es que esto también aparece en el caso de las ciencias sociales, donde vemos pocas interacciones con entorno y muchísimas interacciones con otros agentes sociales que normalmente la literatura y los estudios consideran en menor medida, ¿vale? Por lo tanto, las empresas no son el actor principal o prioritario en todas las disciplinas, como bien se está viendo, por ejemplo, en el caso de las humanidades y las ciencias sociales. Un tercer resultado que quería compartir con vosotros era en relación a las principales barreras que los investigadores reportan para colaborar en interacciones formales. Y aquí es importante destacar que
esta pregunta se realizó solo teniendo en cuenta los mecanismos formales, los mecanismos que se canalizaban, ¿no?, a través de la institución mediante, pues, las oficinas de transferencia de tecnología o en España tenemos las oficinas de transferencia de resultados de investigación, las OTRIs se llaman. En cada país, pues, reciben un nombre diferente, ¿no? Y lo que vimos es que uno de los principales problemas, ¿no?, más de la mitad de los investigadores coincidieron en que la burocracia, ¿no?, y la falta de flexibilidad en la gestión es un gran impedimento para establecer relaciones con el entorno, relaciones formales, ¿vale?, formalizadas. Y esto, pues, me gustaría enlazarlo un poco también con lo que comentaba Miguel Ángel, que como veis me ha inspirado mucho también su charla, ¿no? Él ha hablado de un término que era la tramitomanía, ¿no? Esta manía por todos los trámites, ¿no? Y no hacer las cosas sencillas. Pues un poquito esta idea de la excesiva burocracia que hay en las universidades, al menos en el sistema español y en general en España. Supongo que por lo que comentaba Miguel Ángel coincidimos con Ecuador. Bueno, pues es una de las principales barreras que encontramos en nuestro estudio. Otra cuestión a destacar también, o que destacaron los encuestados, era la escasa sensibilidad que había desde el sistema de retribución de la ciencia, ¿no?, por estas interacciones con agentes sociales, que básicamente lo que quiere decir es que para promocionar, por ejemplo, en la carrera científica, pues apenas se tenía en cuenta como criterio de promoción, ¿no?, o como criterio de reclutamiento, pues el hecho de que un investigador, pues, tuviera un perfil más de transferencia, ¿no? No sé si lo sabéis, pero estamos en una cultura académica que se dice publish or perish, ¿no? Es publica o muere, ¿no? Y hay una obsesión excesiva por publicar, por los indicadores de publicaciones científicas, académicas, y es eso lo que, al menos en España, en Europa, por ahora están incentivando, y es lo que determina realmente que se pueda promocionar o no en la carrera científica. Y por último, en cuanto a los resultados, luego pasaré a las implicaciones, bueno, pues les preguntamos también a los encuestados, ¿no?, cómo estas interacciones, ¿no?, con agentes sociales les beneficiaba a ellos, es la parte de la izquierda que pone para su investigación, y cómo pensaban que podían beneficiar a los actores con los que han colaborado. Es decir, aquí no les hemos preguntado a los actores no académicos, sino que es la percepción del investigador sobre cómo esta colaboración ha podido afectar a la entidad con la que ha colaborado, ¿no? Entonces, por un lado, bueno, pues vemos que casi la mitad de los investigadores coinciden en que colaborar, ¿no?, con el entorno académico, pues les proporciona nuevos enfoques, nuevas perspectivas, posibles ideas para generar preguntas de investigación y comenzar una línea de investigación en esa dirección, o incluso para comprender los retos, ¿no?, a los que se enfrentan los actores no académicos. Un poquito también en línea, ¿no?, con lo que comentaba Miguel Ángel, disculpad porque me gusta enlazar, ¿no?, con otras cosas que se han dicho. Miguel Ángel hablaba de la necesidad, ¿no?, de que el sector empresarial traslade las necesidades, ¿no?, al ámbito académico, al ámbito universitario, y que los investigadores puedan recoger, ¿no?, ese testigo y abordarlo mediante la investigación. Bueno, pues este es uno de los principales beneficios que los investigadores apuntan, y van en línea un poco a lo que creo que estaba comentando Miguel Ángel. Y por otro lado, en el lado para los actores no académicos, la percepción que tienen los investigadores es que normalmente los actores en general no académicos lo que intentan hacer es validar, ¿no?, sus propuestas de manera científica, mejorar también la comprensión del entorno en el que ellos mismos operan, y resolver problemas técnicos, pero no necesariamente solo técnicos, sino organizativos, ¿vale? Entonces aquí vuelvo a la idea esta del know-how, del conocimiento, y de que no necesariamente tiene que ser toda la transferencia que se haga de naturaleza tecnológica, ¿vale? Entonces, bueno, pues llegados a este punto, si recapitulamos, ¿no?, básicamente de este estudio lo que podemos concluir es que los investigadores del sistema público español efectivamente interactúan mediante una gran variedad de mecanismos informales, formales, de comercialización, pero los informales son los que predominan. Y esto es un problema, porque no se recogen en ninguna base de datos, no se tiene información sobre ellos. Y que estas interacciones se realizan con una gran diversidad de actores que van más allá de las empresas. Y que además se encuentran diferencias entre áreas de conocimiento, por lo cual eso implica que hay que desarrollar acciones y políticas
que sean ad hoc, ¿no? O que se adapten a las necesidades de cada área, a los patrones de colaboración de cada área, ¿no? Y es lo que he puesto ahí en negro: one size does not fit all. Un mismo modelo no sirve para todo, ¿vale? Una misma talla no sirve para todas las áreas, ni para todo tipo para fomentar y promover todo tipo de colaboración, ¿vale? También respecto a las barreras institucionales, el gran impedimento que supone la burocracia, la falta de flexibilidad y la falta de incentivos en la carrera científica, ¿no?, para realizar este tipo de actividades. Y luego el reconocimiento, pues, de que ambas partes pueden beneficiar de esa interacción, por lo tanto es algo bueno y es algo que se debería de promover, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta estas conclusiones, no se ve bien, pero arriba pone implicaciones y reflexiones, ¿no? Pues quería lanzar cuatro reflexiones, ¿no?, derivadas, o que considero bueno, pues que se deriva de las implicaciones, ¿no?, de los resultados que acabo de presentar. Estas reflexiones tienen que ver con el hecho de la necesidad de recabar información y de tener bases de datos bien estructuradas. Ahora lo desarrollaré en las siguientes diapositivas. La necesidad de reducir la burocracia, de incentivar la transferencia dentro de la carrera investigadora y este es el gran reto, identificar y valorar cuál es el impacto que está teniendo las investigaciones que realizamos y que transferimos al entorno, ¿no? En cuanto a la primera acción, ¿no?, o la primera reflexión que propongo, está relacionada con recabar información, ¿vale? Porque básicamente lo que no se mide no existe, digámoslo así, ¿no? Para hacer política hace falta tener información. Hace falta tener información para poder diseñar objetivos, para poder planificar, para poder controlar si se han alcanzado esos objetivos. Por lo tanto, la información, los datos son claves. Y con esa información es necesario elaborar indicadores, elaborar informes para poder, pues, llevar a cabo políticas, ¿no?, y acciones de fomento de este tipo de actividades. Entonces, bueno, pues una serie de consideraciones importantes, ¿no?, a la hora de recabar información es que sea quizá lo más automática posible, ¿no?, para intentar reducir errores en la introducción de datos. ¿Cómo se puede hacer automático? Pues con desplegables. Si estamos preguntando cuál es la categoría profesional del investigador implicado en la transferencia, en vez de hacer un texto libre, un desplegable evita errores, agiliza el proceso. Vincular las diferentes bases de datos que se tengan. Si se están, por ejemplo, realizando una base de datos sobre colaboraciones ciencia-sociedad, pues esta base de datos se podría vincular con alguna base de datos que tuviera la universidad sobre resultados de investigación. Entonces, vincular el resultado de investigación con su posterior transferencia, por ejemplo, ¿vale? A lo mejor que la universidad pusiera a disposición de los investigadores un repositorio institucional en el que estos puedan subir, ¿no?, sus certificados, sus méritos, sobre todo los que están relacionados con actividades informales. Entonces, si yo pertenezco a un comité en una ONG, y la universidad no tiene por qué saberlo, pero yo puedo introducir esa información siempre y cuando tenga una plataforma amigable para hacerlo, y puedo incluso subir un certificado que así lo acredita y que la universidad lo puede validar para luego, para su uso personal, ¿no?, para poder luego generar indicadores de cuántos investigadores tenemos en la universidad que están en comités o en consejos de administración de empresas o en comités de organismos internacionales, etc. Entonces, la información es súper importante para poder hacer política científica y para poder desarrollar acciones que incentiven que los investigadores participen en actividades de transferencia. En esta misma línea de recabar información, al final la idea sería que, bueno, pues para poder diseñar objetivos y evaluar el cumplimiento, ¿no?, el desempeño de estos objetivos, pues esa información, esas bases de datos tienen que ser capaces, ¿no?, de derivar indicadores. Por ejemplo, algunos ejemplos que pongo ahí: número de investigadores involucrados en contratos de I+D, porcentaje de investigadores involucrados en licencia de patentes, etcétera, ¿vale? Y con eso poder elaborar informes, tanto de utilidad interna para la organización, ¿no?, para ver si ha cumplido sus objetivos estratégicos, o, por ejemplo, informes externos para informar sobre el desempeño que está teniendo la universidad a entidades que las pueden financiar,
o al Ministerio de Ciencia e Innovación, ¿no? Que está dando recursos públicos y que espera, digamos, un retorno a la sociedad, ¿vale? Este es un ejemplo, por ejemplo, de si tuviéramos una base de datos bien elaborada con toda la información, pues cómo podríamos intentar pues, hacer gráficos, tablas, indicadores para poder, de un vistazo, pues ver cómo por áreas del conocimiento, qué tipo de mecanismos se emplean más, se emplean menos, ¿vale? Y poder un poco entender los patrones de colaboración, porque eso es fundamental, ¿no? Antes de empezar, de iniciar cualquier política, cualquier acción para el fomento de estas actividades. ¿Y sobre qué hay que recabar información? ¿No? Las cuestiones anteriores eran un poquito más técnicas, pero ¿sobre qué? Bueno, evidentemente, para empezar, sobre las actividades, ¿vale? que no están formalizadas. Pero claro, ahí la universidad lo único que puede hacer es pues, poner una infraestructura, apoyo, ¿vale? Para hacérselo fácil al investigador. Pero al final es el investigador el que sabe en qué ha participado. Y es el investigador el que debe verse motivado, ¿no? para introducir esa información de esas actividades que no se han canalizado a través de la institución. ¿Y cómo se puede motivar al investigador a que invierta parte de su tiempo o el menor tiempo posible en darle visibilidad a estas actividades informales? Bueno, pues con una plataforma amigable, con desplegables que faciliten, ¿no? Faciliten la introducción de datos y eviten los errores, dándoles también outputs, ¿no? Resultados, ¿no? Que pueden obtener como contrapartida a meter esa información. Por ejemplo, poder incluir esa información de manera automática en su currículum, ¿no? Si la universidad tiene una aplicación para generar el currículum automáticamente a partir de los datos que se dan. O generar informes personalizados. Si se le da al investigador la posibilidad de generar informes sobre su trayectoria académica que incluyan también estas actividades informales, pues puede ser una forma de incentivarlos a ser proactivos a la hora de declarar, ¿no? qué actividades están haciendo sin que estén canalizadas a través de la institución. Pero también hay que recabar información de las interacciones formalizadas, que por definición ya están recabando ese tipo de información, pero aquí mi llamamiento es a una información más detallada. Es decir, ¿quiénes son los que han participado en esas actividades? Identificación de la persona, identificación del sexo. ¿Es un hombre, una mujer? ¿De qué categoría profesional? ¿Eran jóvenes? ¿Estaban consolidados o no? ¿De qué área del conocimiento? Porque todo eso te va a permitir elaborar una gran cantidad de indicadores para hacer políticas de género, para hacer políticas por áreas científicas. Al final, cuanto más desagregado y más información haya, más cosas se van a poder hacer en términos de acciones de promoción y política científica. ¿Vale? La segunda cuestión está relacionada con reducir la burocracia, ¿no? Y está relacionada con la necesidad, ¿no? de tener sistemas flexibles y para eso necesitamos medios, infraestructuras, interfaces que sean amigables y mucha coordinación, ¿vale? Intentar buscar un equilibrio entre esa necesaria burocracia y el peso que le supone al investigador tener que lidiar, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España, con la oficina de transferencia de resultados, que al final te desalienta, ¿no? Te desalienta tener que hacer muchos trámites para colaborar con una asociación que ni siquiera te va a pagar nada. Entonces, bueno, pues no hace falta ni que pase por la universidad, colaboro directamente porque como mi investigación no necesita grandes recursos, ¿no? Porque estoy más en ciencias sociales, no soy una persona de química que necesita recursos para comprar, ¿no? sus productos químicos y todo el material de laboratorio, etcétera. En nuestro caso, no. En ciencias sociales podemos perfectamente investigar con pocos recursos. ¿Por qué voy a invertir mi tiempo en pelearme con la oficina de transferencia, en invertir mucho tiempo para que esté todo como tiene que estar desde un punto de vista de gestión para colaborar con una entidad con la que podría colaborar directamente sin todos estos problemas, con un convenio a coste cero? ¿Vale? Entonces, todo esto son reflexiones que yo creo que desde la gestión universitaria deberían de realizarse. El tercer punto era modificar los incentivos de la carrera investigadora, ¿no? Está claro que si no me van a incentivar por hacer transferencia y solo van a contar que yo publique artículos, pues los investigadores publicarán artículos en general, en línea general, luego depende también ¿no? de diferencias individuales. Y cuando hablamos de eso, de comprometer al profesorado, no solo es en los diferentes procesos, ¿no? Que conforman la carrera científica, desde el reclutamiento hasta la promoción o incluso
proporcionando complementos retributivos vinculados a la participación en actividades de transferencia. De hecho, en España se implantó el sexenio de transferencia de 2018, que no lo voy a explicar en detalle porque creo que ya me estoy comiendo el tiempo, pero si en la ronda de preguntas queréis tener detalles sobre eso, estaría encantada de proporcionarlo. Y por último, que es lo que considero que es el gran reto, es intentar identificar el impacto que tiene la investigación que realizamos en la universidad, ¿no? El impacto que tiene en la sociedad, en las empresas, en los diferentes organismos, ¿no? Y en la sociedad en general. ¿Por qué? Porque muchos de los estudios, ¿no? que se están realizando, como el que hago yo, ¿no? Se está realizando desde el punto de vista del investigador. Y al final es la percepción del investigador sobre el impacto que ha tenido. Pero lo que habría que hacer es preguntarle al beneficiario, preguntarle a la gente, al agente o al actor no académico, oiga, cómo su colaboración con los investigadores, con los profesores universitarios, ha cambiado la forma en la que usted hace las cosas, en su empresa, en su organización o donde sea. Pero eso es un reto importante porque al final nosotros lo que estamos midiendo son actividades, ¿no? Actividades de transferencia, pero los impactos en realidad, pues estamos suponiendo que ha habido un impacto, pero ¿cómo puedes vincular esas actividades a ese impacto? Porque ese impacto no se debe a otros factores, ¿no? Lo que hablamos de un problema de atribución. ¿O cuánto tiempo necesitamos para que se pueda visibilizar ese impacto, para que ese impacto surja? Lo que hablamos de problema de temporalidad. ¿Y cómo vamos a medir ese impacto? Está fuera del alcance de la universidad, hay que ir a preguntarle al actor y eso al final es complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las opciones que pueden plantearse las universidades es cómo hacer como una encuesta de satisfacción, ¿no? Es al cabo de un año, al cabo de medio año, dependiendo de la colaboración que fuera, pasarle un cuestionario al actor con el que se ha formalizado una interacción y preguntarle cómo se ha beneficiado, cómo no, le resulta útil, en qué medida, e intentar recabar información en ese sentido para empezar a poder medir impactos, ¿vale? Esta es la cuarta reflexión que quería hacer y ya está. Muchas gracias por vuestra atención. Hola Julia. Julia, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bueno, primero gracias por tu presentación. Aquí estoy con algunos profesores que desean hacerte un par de preguntas. Bueno, yo también tengo apuntada una, pero primero quiero darle la oportunidad a Franklin. Franklin es director de carrera de la carrera de turismo de aquí de la Facultad de Ciencias Administrativas. Es doctor también y pues desea hacerte una consulta, Julia. Buenas tardes, profesora Olmos. Me pareció muy pertinente y excelente la ponencia realizada. Y me queda una duda realmente que quisiera formularla desde la experiencia ya particular que ustedes llevan allá en España con este proceso de transferencia de conocimientos entre las universidades y la colectividad. Con este tema de la pandemia, que realmente no sabemos cuándo va a terminar, mi pregunta es, durante este proceso pandémico en el cual pues muchas cosas han cambiado, muchos procesos académicos han tenido que realizarse a través de plataformas netamente y hemos perdido el tema de presencialidad, ¿de qué manera ha afectado a estas actividades tal vez programadas de transferencia del conocimiento? ¿Cuál ha sido este proceso de adaptación? ¿Qué tal vez mecanismos o estrategias, imagino, pudieron haber descubierto como positivas y las están utilizando? ¿Y qué otras estrategias tal vez se quedaron de lado porque el mismo hecho de perder presencialidad pues no permitió hacerlas y quedaron un poco inconclusas? Eso es más o menos lo que quisiera que nos diga desde su experiencia
las oportunidades que pudieron haber sido descubiertas en esta época de la pandemia, en este proceso de transferencia de conocimientos, y tal vez las dificultades que anteriormente no existían y que producto de la baja de presencialidad pudieron haberse presentado y cómo de alguna manera pues lo han sabido ustedes manejar. Muchas gracias. Gracias, Franklin, por tu pregunta. La verdad es que muy pertinente. Bueno, aquí hay dos cuestiones, ¿no? La pandemia, la pandemia al final ha supuesto, ¿no?, la necesidad de adaptarse, ¿no? De adaptarse pues, desde el punto de vista empresarial, pues, o al menos en España, ¿no?, a un confinamiento, al cierre de las empresas que no eran, ¿no?, una prioridad, digamos. Entonces, eso, por una parte, lo que ha generado es oportunidades a nivel de la universidad en términos de nuevas líneas, ¿no?, abrir nuevas líneas para intentar pues, ayudar, ¿no?, a afrontar esos desafíos a esos desafíos que se estaban derivando, ¿no?, de esta situación de confinamiento, de pandemia, etcétera. Entonces, por una parte, que sé que tu pregunta tenía que ver con transferencia, pero por una parte tiene un impacto en la parte de investigación. ¿Vale? Tiene una parte en la parte de investigación, como se ha visto, ¿no?, en todos los recursos que se han invertido para la vacuna, pero también investigación en cómo intentar conciliar la vida laboral y familiar cuando tienes que estar confinado, de cómo fomentar el teletrabajo, investigación acerca de cómo gestionar, ¿no?, la salud mental de la gente que ha estado confinada, etcétera, ¿vale? Y entonces luego, a partir de ahí, en términos de transferencia, pues lo que está claro es que ese contacto tan directo de ir a visitar, en el caso de la gestión de organizaciones, de ir a visitar una empresa, ¿no?, de intentar diagnosticar, ¿no?, qué problema tienen, cómo las investigaciones que se han realizado les puede ayudar, pues eso genera una cierta, no es lo mismo, ¿no?, tratar en persona que plantarse ahí in situ, ¿no?, en las organizaciones a las que les queremos dar respuesta. Entonces, bueno, como efecto no tengo datos, el problema es que no tengo datos, estos datos son anteriores, ¿no?, a la pandemia, y no sabría decirte cómo se ha visto mermada, ¿no?, la participación de los investigadores en actividades de transferencia como consecuencia de la pandemia. Lo que sí que sé es que ha dado lugar a abrir nuevas líneas de investigación, tanto desde un punto de vista social como tecnológico, etcétera. Y esto lo que habrá que ver ahora con datos es ver realmente si también ha influido en una mayor o menor participación para transferir este nuevo conocimiento pertinente para los desafíos de hoy en día al entorno no académico. Hola. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál de los productos, ¿sí me escuchan? Ok, ¿cuál de los productos científicos que más se desarrollan en la transferencia de cuáles son los productos científicos que más se desarrollan en la transferencia de conocimiento? De las transparencias que usted publicó, identifico los artículos científicos y las patentes, ¿ok? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la principal dificultad para las patentes, para el desarrollo de las patentes en la transferencia de conocimientos? Su pregunta tiene que ver con patentes, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es Aquí aprovecho la pregunta yo para hacer una distinción, ¿no?, entre si, aunque en el sistema español estén metiendo ahora patentes, ¿no?, como medida de transferencia, hasta qué punto realmente, y es una reflexión que lanzo, ¿no?, a toda la audiencia, hasta qué punto podemos considerar la patente como un mecanismo de transferencia o una actividad de transferencia, porque en realidad una patente es un resultado de investigación que se protege. Entonces, se protege ese resultado para que no pueda ser utilizado por otras, ¿no?, por terceras personas, a no ser que se licencie la patente. Entonces, al final, un resultado de investigación, ¿vale?, que se patenta, que se protege, ¿no?, que da pie a un derecho de propiedad industrial, en este caso, desde mi punto de vista personal, no es
y aunque se meta en los indicadores de transferencia, no es un indicador de transferencia, porque lo que está haciendo es lo contrario, está impidiendo el uso de ese resultado de investigación. Lo que considero que es un indicador de transferencia es la licencia de patentes o la licencia de propiedad intelectual o industrial, porque es la licencia lo que está favoreciendo que se pueda utilizar ese conocimiento científico, esos resultados de investigación, a cambio de una retribución o lo que se haya acordado. Por lo tanto, bueno, aprovecho tu pregunta para hacer esa distinción entre patente y licencia de patentes y para lanzar, ¿no?, una reflexión bueno, pues a los responsables, ¿no?, de política científica o de gestión universitaria que incluyen las patentes dentro de la transferencia, porque creo que el espíritu es totalmente el contrario. Dicho eso, no sé bien a qué te referías de los mecanismos que digo. Estoy rebobinando las transparencias para ver si podía darte una respuesta más adecuada. No sé si te la he dado o si quieres Sí, matizarla. o sea, sobre las Para barreras, entenderla bien. están analizadas las barreras, pero las veo de un poco general. Entonces, yo quisiera saber si existen particularidades con las patentes que no se presentan quizás en otro tipo de producción. Bueno, al final la particularidad de la patente es que la proteges y quiero decir, es intentar guardar esa propiedad para que no sea explotada por terceros. En otros casos, si tú firmas un acuerdo de asesoramiento o de consultoría con una empresa y eso deriva en un informe que esa empresa puede utilizar para tomar decisiones, ese informe seguramente a lo mejor no le sirve a otra empresa porque está adaptado a las características de la empresa que te ha contratado, ¿no?, para poder darle una opinión, bueno, un asesoramiento científico-técnico sobre las cuestiones que hayan planteado. ¿Y cómo se podría promover la creación de nuevas patentes para que en el futuro sean licencias de patentes? Porque... Bueno, al final promover la creación de patentes implica promover nuevos resultados de investigación que tengan un grado de novedad suficiente como para que, si intenta registrarlo en la oficina de patentes, se le dé el reconocimiento de que tiene una novedad suficiente como para poder protegerlo. Por lo tanto, al final, si quieres generar más patentes, lo que tendrás que hacer es realizar más investigación que sea novedosa. Y luego ya la decisión de patentarlo, de protegerlo, ya, bueno, lo que la universidad decida, ¿no?, si merece la pena o no, pero al final generar más patentes. ¿Cómo se puede promover la generación de más patentes? Se puede promover mediante la generación de más investigación. Pero aquí la cuestión es, ¿interesa promover la generación de más patentes cuando no es el canal que más se utiliza para intentar transferir? Esa es una pregunta que habría que hacerse también. Y luego el espíritu de la patente, ¿no?, que es más proteger que transferir. La cuestión, yo diría más bien, cómo se puede favorecer una mayor licencia de patentes, que es lo que va a permitir que ese conocimiento vaya más allá del, bueno, asumiendo que son patentes propiedad ¿no?, de la universidad, que se ha realizado dentro del ámbito universitario o del sistema público de ciencia, ¿no? Sería más bien, creo yo, cómo fomentar una mayor licencia de patentes para que puedan ser esos resultados utilizados, ¿no?, más allá del muchas entorno gracias. académico. Bueno, también agradecer a Lolita, la pregunta fue muy propicia, y la verdad la respuesta que nos diste, Julia, también muy adecuada para nosotros también transmitirlo aquí a las autoridades y a los compañeros investigadores y quienes administran el departamento de investigación de aquí de la universidad. Julia, se nos ha ido el tiempo. Habían más preguntas, pero ya creo que las tendríamos que hacer ya de manera quizás más adelante privada. Asíncrona. Sí, y pues es la primera vez que tenemos contacto contigo, nosotros, digamos, la Facultad de Ciencias Administrativas, pero espero que podamos tener más ocasiones en las cuales podamos tener este tipo de charlas, de intercambio de conocimiento y avanzar. Nosotros todavía tenemos, tenemos mucho por hacer aquí en la Universidad de Guayaquil con respecto al tema. Hay varias ideas que estoy tomando de las láminas que has mostrado
Y pues seguro que vamos a tener que seguir en contacto para, junto con la facultad, eh, poder crear lazos para nosotros también avanzar y pues y toda esa transferencia de la cual comentabas, la transferencia del conocimiento de los investigadores, pues que llegue a la sociedad. Y como dijiste, no solo a la empresa privada, sino en general a la sociedad. Y hay mucha investigación aquí, hay mucha investigación. También tú dijiste algo con respecto a la, creo que dijiste obsesión por publicar. Parece que en España sucede lo mismo que acá en la Universidad de Guayaquil y es algo de lo cual también tendríamos que conversar mucho más, ¿no? Esa obsesión por publicar. Y pues bueno, ya se nos fue el tiempo y vamos a seguir seguro charlando más sobre el tema. Julia, muchas gracias a quienes A están aquí, vosotros, ha a sido un quienes placer. están aquí presencialmente. Por favor, un aplauso para Julia. Muchas gracias. Vía un